Buenos días. Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad de congregarnos, tener un tiempo de la alabanza con los cánticos y en especial el estudio de la palabra del Señor. Vamos a dar comienzo con una palabra de oración. Le voy a pedir, hermano Richard, si es tan amable, nos guía en oración. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, venimos delante de tu presencia, en el nombre de tu amor de Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por este día de vida que nos has regalado, Señor, y agradeciéndote, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu presencia, Señor, comunión con nuestros hermanos, para escuchar, Señor, de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, Señor, bendiciendo a aquellos que han de estar escuchando, Señor, el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos estas cosas en tus manos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Richard. Vamos a cantar un par de coros para dar comienzo. Tu hermano Valentín nos va a ayudar con la guitarra. Los muchachos hacia arriba, el primero de los coros. El mundo no es mi hogar. Todos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre. La dicha que me da, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, mi nuestro Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, que derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz alzar, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Amén, hermanos. Vamos a cantar un coro más. A ver, el 61, el Dios que adoramos. 61, el Dios que adoramos. Vamos. El Dios que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que con los niños no ve, un
La palabra es suficiente para los muertos levantar. Alguien como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, todo en él hay salvación. Nadie como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él, para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso que nos da la victoria en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a entonar un par de himnos también, algunos de ellos que está relacionado con el tiempo de la Navidad, que aunque usted no lo quiera creer, ya estamos a día 20 de diciembre, así que en estos días estaremos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El himno que vamos a entonar, el primero de ellos, el 64, se oye un son en alta esfera. Se oye un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Amor, almas en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz.
en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, ha salvado pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida en nos. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Muy bien. Bien, hermanos, yo sé que usted quiere cantar una más de Navidad. A ver, vamos al 84. Me supongo yo que quiere cantar una más de Navidad. Oh Santísimo, felicísimo. Vamos arriba. Oh Santísimo, felicísimo, trato el tiempo de Navidad. A este mundo herido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, trato el tiempo de Navidad. Oh los celestiales, gocen los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, trato el tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Muy bien, hermanos, mientras los niños que quedan van a ir a su clase, quiero recordarles, ustedes ya lo saben muy bien a esto, que más allá de que muchos de nosotros o muchas de nuestras familias no tengan ese espíritu de Navidad, más allá de eso, si lo piensa hacer algo en su hogar, con su familia o no, recuerde que estamos recordando, celebrando nada más ni nada menos que la venida de la salvación. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que póngase ferviente en este tiempo, con un corazón alegre para recordar algo tan hermoso que ha hecho el Señor, nuestro Dios, por usted, por cada uno de nosotros. Le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Diego para que comparta el mensaje del día de hoy. Hermano Diego, por favor, si es tan amable. Buen día. ¿Cómo nos acomodamos? Podemos ir buscando Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. Bueno, a ver si lo puedo abrir, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias nuevamente por el cuidado que has tenido para con nosotros, Señor. Te agradecemos por el tiempo que podemos estar compartiendo entre los hermanos, Señor, en comunión contigo, en comunión con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando, Señor, al escuchar tu palabra, al exponer tu palabra también, Señor, que seas tú el que esté guiando cada cosa que se diga, Señor. Que tú estés dándonos el entendimiento, Señor, y la sabiduría para entender, Señor, qué quieres que pongamos nosotros en práctica, Señor. Queremos que nuestras vidas te glorifiquen, Señor. Te pedimos que tú nos estés guiando. En el nombre de Jesús. Amén.
Primera de Juan 2, versículos del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, versículos difíciles por lo confrontador que son, si bien hay en el versículo 5 también hay una parte difícil de interpretación, pero son confrontadores con nuestra vida, ¿sí? Venimos estudiando esta epístola de Juan, una carta apologética, o sea, una defensa, es una defensa del verdadero evangelio, una defensa de quién es Cristo. Arranca esta carta exponiendo quién es Jesús, ¿sí? El verdadero Cristo, 100% hombre, 100% Dios, diciendo este Cristo vino en carne, nosotros lo oímos, lo palparon nuestras manos, ¿sí? En contra de estos falsos maestros que se habían levantado de la iglesia mismo, que decían que el Cristo y que Jesús eran diferentes personas, ¿no? Que de rato era Jesús hombre y de rato era tomado por el Espíritu del Cristo, del Cristo o algo así. Juan sigue defendiendo y exponiendo las verdades sobre el pecado, y eso lo veíamos en los versículos anteriores del capítulo 1, ¿sí? Porque estos maestros también separaban, enseñaban en su doctrina que la relación con Dios y sus vidas podían separarse, lo espiritual de lo carnal, que se podían relacionar con Dios de manera espiritual y seguir viviendo su vida o todo lo que fuera físico como quisieran, ¿tá? Y Juan ataca eso, y lo va a atacar también ahora en estos versículos que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo Juan, en defensa del verdadero evangelio, habla acerca de la relación entre el cristiano y la ley de Dios. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros con la ley de Dios? ¿Ah? Como decía, estos maestros que salen de la iglesia vienen con estas nuevas enseñanzas que más adelante van a ser ya reconocidos como los gnósticos, ¿tá? Pero estas son las primeras raíces de los gnósticos. Ellos decían tener un conocimiento nuevo y traían ese mensaje, ¿sí? Revelado, que Dios se lo había revelado solo a ellos. Ellos eran los iluminados por Dios y que solamente ese conocimiento o con ese conocimiento podían relacionarse con Dios. Y que la salvación solo se podía tener en base a ese conocimiento que solamente ellos tenían, ¿tá? Estos nuevos maestros que salieron de la iglesia, como les decía recién, estos nuevos maestros sí salieron de la iglesia, y esto es lo peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hablaban y usaban el mismo lenguaje que se usa en la iglesia, y esto sí es peligroso porque puede llevar a la confusión. Conocí a unos hermanos en otra iglesia que ellos llevaban, o creo que siguen llevando a sus hijos y a sus nietos a un colegio adventista porque decían que eran cristianos, porque cantaban los mismos himnos, porque hablaban igual que nosotros, y solamente por eso estaban engañados de que eran cristianos. Bueno, estos falsos maestros que salían de la iglesia decían tener comunión con Dios sin importar su relación con el pecado. Ellos decían tener la seguridad de salvación, al igual que decimos nosotros, y que esa seguridad estaba en el conocimiento revelado por Dios a ellos y solamente a ellos. Ahora lo que Juan va a tratar es cómo podemos tener nosotros seguridad de salvación. La pregunta es, ¿podemos saber nosotros? ¿Podemos estar seguros de que estamos unidos a Cristo? Bueno, ¿cómo podemos saber nosotros que Cristo murió en beneficio de nosotros? ¿Cómo Cristo murió por mí? ¿Cómo yo sé que soy beneficiario de la salvación? ¿Puedo estar seguro de eso? Estar seguro de la salvación es un punto importante en la vida cristiana, ¿tá? La fe cristiana es una relación con una persona, no es solamente saber un montón de doctrina, es una relación con una persona. ¿Cómo sabemos tener esa relación con la persona de Jesucristo? ¿Cómo podemos saberlo? Juan nos lo va a explicar ahora. Nosotros podemos tener una relación con personas, con pares nuestros, ¿por qué? Bueno, porque los podemos ver, porque podemos hablar con ellos físicamente,
pero con Jesús nosotros no lo vemos, ¿no? No podemos hablar directamente como hablamos con una persona de carne y hueso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una forma que no debe ser es en base a los sentimientos. Los sentimientos no nos van a dar seguridad de salvación. Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, algunos ya se lo deben saber de memoria, ¿no? Engañoso es el corazón. Jeremías 17:9. Vamos a ver si lo puedo abrir. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si nosotros guiamos nuestra salvación en base a los sentimientos, vamos a estar errados. ¿Por qué? Bueno, porque a veces podemos estar bien emocionalmente y otras veces no estar bien emocionalmente. Y vamos a ver que sí va a tener una parte de sentir esa salvación cuando veamos el versículo 5. Pero no podemos basar nuestra seguridad en ese sentimiento, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros estar seguros de la salvación? Les digo esto porque la iglesia romana, la iglesia católica, enseña que nadie puede estar seguro de su salvación. Es más, lo llaman herejes o nos llaman herejes a nosotros porque decimos que podemos estar seguros de nuestra salvación, podemos tener seguridad en la salvación, de la salvación que nos regala el Señor. Bueno, en estos versículos vamos a ver que sí podemos, que sí debemos tener esa seguridad de salvación. Pero debemos examinarnos. En 2 Corintios 13, versículo 5, dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces debemos examinarnos si estamos en la fe. Si Cristo está en nosotros y si no está en nosotros, somos reprobados, somos condenados. Con esta exhortación de Pablo a examinarnos a nosotros mismos es que vamos a estudiar estos versículos en la epístola de Juan, ¿sí? ¿Bajo qué estándar nosotros podemos o tenemos que examinarnos para ver cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Es una relación meramente intelectual? ¿Conocemos mucho de doctrina? ¿O tenemos una relación con la persona de Jesucristo? Juan tiene un doble propósito en estos versículos. Una es dar las pautas por las cuales nosotros podemos examinarnos, ¿sí? Y podemos tener seguridad de salvación. La segunda es mostrar estas pautas, o al mostrar estas pautas va a desenmascarar a estos falsos maestros que decían tener una relación con el Señor, decían ser salvos, pero vivían una vida no acorde a la palabra de Dios. Dice en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La pregunta era, ¿podemos nosotros tener la seguridad de salvación? Bueno, Juan arranca en este versículo diciendo, y en esto sabemos. O sea que sí podemos. Entonces sí se puede saber, sí se puede tener esa seguridad del conocimiento de Cristo y de la relación con Cristo. La palabra que usa para sabemos es ginosco y la usa 2 veces en este versículo. La usa en versículos siguientes también, pero la usa 2 veces en este versículo. Este ginosco, esta palabra que usa para sabemos, es aprender a conocer, es conocer íntimamente. O sea, sí podemos tener esa seguridad de que nosotros le conocemos. Podemos tener la seguridad de salvación. Cuando dice nosotros le conocemos, la palabra que usa para conocemos es la misma. Ginosco, le conocemos. Nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Y solamente los creyentes pueden tener esa seguridad de salvación, por lo menos la verdadera. Hay muchos que pueden estar engañados de que son salvos, confiando en sus liturgias, en sus rituales, o hasta en su propia decisión, o en un bautismo tal vez, ¿no? Pero los creyentes, nosotros le conocemos y podemos saberlo, los salvos, le conocemos. Ginosco de nuevo usa esa palabra que habla de una relación. No es solamente saber de alguien, no es solamente, conozco a Jesús, el Jesús histórico, bueno, conozco que alguien en la historia
llamado Jesús, vino al mundo y armó tal revuelo como un revolucionario como algunos lo quieren presentar. Significa más que eso, más que conocer a alguien, sino que habla de una relación de intimidad, conocerlo íntimamente. Vamos a Génesis 4.1. Estos versículos del Antiguo Testamento yo los tomé porque cuando habla de conocer, en la Septuaginta usa la misma palabra que estamos usando acá. Es decir, la traducción del hebreo al griego usa ginosco para traducir estas palabras. Génesis, dije 4.1. Génesis 4.1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando está diciendo conoció a Adán a Eva, ¿de qué está hablando? Está hablando de intimidad, ¿no, verdad? Él ya conocía, es más, él le había puesto el nombre a Eva, la conocía. No está hablando de simplemente conozco a esta persona, sino que está hablando de conocerla en intimidad. Vamos un poquito más adelante, en Génesis 4.25, dice lo mismo: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Ahora sí, no nos quedan dudas, ya la conocía porque vimos en el versículo 1 que la conoció, y ahora de nuevo, no está hablando de un conocer simplemente a la persona, sino está hablando de intimidad. Mateo 1, 24 al 25. Mateo 1, 24 y 25. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José quería abandonar a María porque estaba embarazada, la quería abandonar en secreto, y tiene una revelación en sueños, ¿no? Y dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y en el 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No podemos decir que José no conocía la persona de María. Está hablando de intimidad. Está hablando de intimidad. No la conoció, no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús. Después, sí. Bueno, fíjense lo que dice en Amós 3.2, hablando también de la relación entre Dios y su pueblo, en cómo lo conoce. Amós 3.2. Para que quede claro. Dios, hablando del pueblo de Israel, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Le dice al pueblo de Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Acaso Dios no conocía a todas las familias de la tierra? Sí que las conocía, pero cuando está hablando que a Israel solamente lo conoció de todas las familias, es que tuvo una relación especial con ellos. Cuando venimos a este versículo y decimos y sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es hablar de un conocimiento íntimo con el Señor Jesús. No solamente un conocimiento intelectual. Los gnósticos decían tener esta relación con Jesús, pero por un conocimiento intelectual, simplemente por eso. Ellos decían conocer un secreto que solo ellos tenían, y que el Señor mismo se los había revelado, pero solo a ellos. Ginosco, como les decía, esa palabra que usa para conocer, se refiere a una relación íntima, pero también se refiere a una relación de experiencia, no solamente a un conocimiento intelectual. Esa es una relación de experiencia entre nosotros los creyentes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos confunden y creen tener una relación con el Señor solamente por conocer mucho de teología. Y hay muchos teólogos que conocen mucho, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero eso no es lo que te relaciona con Dios, con el Señor. Fíjense lo que dice en Mateo 22 y 23. Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 y 23. Estos tenían conocimiento del Señor. Fíjense, dice, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son fuertes las declaraciones que hacen estos que se acercan en esta ilustración que está haciendo Jesús.
Porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, curios, están declarando que Jesús es Dios. Eso es un conocimiento intelectual. Yo sé que Jesús es Dios y ellos lo están llamando Dios. Dice, no profetizamos en tu nombre, o sea, nosotros hablamos en tu nombre, predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, en el nombre de Jesús. Como Judas hizo esto. Predicaba, echaba fuera demonios, hacía milagros. Pero Jesús le dice, nunca os conocí, no me alcanza que tengan un conocimiento intelectual de mí. No me alcanza. Nunca os conocí, apartados de mí. Y fíjense, dice, nunca os conocí, pero Jesús mismo está diciendo, yo sé lo que ustedes hacen. Cuando él dice, nunca os conocí, yo nunca tuve una relación con ustedes. Porque yo conozco de ustedes que hacen pura maldad. Porque fíjense lo que dice, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea que sí los conocía, sí sabía lo que hacían. Pero no tienen esa relación que tenían que tener. Hacen maldad. El conocer al que se refiere en este versículo implica caminar y andar al lado del Señor, ¿sí? Y esto también está relacionado con el propósito por el cual Dios nos eligió, por el cual Dios nos salvó, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, la gloria de Dios, es la gloria de Dios. ¿Para qué nos eligió? Para ser como su Hijo, para ser igual que su Hijo. Fíjense, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como Cristo. Santos y sin mancha delante de Él. Apunta a la santidad, apunta a la santidad. Efesios 2:10, un poquito más adelante. Efesios 2:10, versículos conocidos, ¿sí? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Apunta a la santidad. 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, ahí viene el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santidad que apunta a Cristo, no apunta a mí. Apunta a revelar quién es Dios, quién es Cristo, para anunciar las virtudes del que me llamó. No mis virtudes, no lo bueno que soy yo, sino las virtudes de mi Señor y Salvador. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sabemos que somos? ¿Cómo sabemos que somos y no que no estamos haciendo? ¿Soy o me hago? Bueno, si nuestra vida gira en torno a la voluntad de Dios, es un buen punto. Si mi vida gira en torno a la voluntad de Dios, voy en buen camino. En cambio, si mi vida gira en torno de mí, algo anda mal. ¿Sí? Si lo único que pongo a ver en mi vida es ay, cómo estoy sufriendo, cómo me maltratan, cómo tengo necesidades económicas o físicas, ¿sí? Cómo todos están en mi contra y no busco la voluntad de Dios en esos aspectos de mi vida, entonces probablemente ni sea cristiano. No estoy buscando la voluntad de Dios. Estoy fijándome en mí, yo, pobre de mí. Dios quiere glorificarse en cada situación de mi vida. Dice en el versículo 3 que estamos estudiando, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos? Dice, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, cosa que los gnósticos no podían predicar, no predicaban porque sus vidas no daban ese testimonio. Y cosa que el mundo hoy en día no predica. Guardar los mandamientos de Dios, eso es obsoleto, eso ya pasó de moda. Ahora haz lo que dicte tu corazón, eso se vende más. Si te hace feliz, hacelo. Mientras no molestes a nadie, haz lo que quieras. Pero nadie te va a decir, guarda los mandamientos de Dios. Guardamos, la palabra que usa ahí significa cuidar, proteger, obedecer. Y el sentido que tiene en este versículo es atesorarlo, cuidarlo, viviéndolo.
atesorarlo y cuidarlo, viviéndolo, no guardarlos en una cajita. Cuando habla de esto, de guardarlos, habla de celarlos, como un celador, como Jesús mismo cuidó a los suyos. En Juan 17:12, no lo busques, yo voy a leerlo. Juan 17:12, fíjense cómo cuidó Jesús a los suyos, así tenemos que cuidar los mandamientos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Así guardaba. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Así debemos guardar los mandamientos de Dios. No perder ninguno, con celo. Juan en el versículo siguiente confronta el pensamiento gnóstico de tener una relación con Dios por tener conocimiento intelectual, ¿sí? Y obviamente esto no es exclusivamente de los gnósticos, esto nace de allí, pero la filosofía sigue. Es más, los gnósticos también toman filosofía de los griegos para llegar a estas conclusiones, ¿verdad? El mundo, y también hay movimientos que se hacen llamar cristianos, ¿sí? Promueven el antinomialismo, ¿sí? O sea, estar en contra de la ley. Decir, bueno, somos salvos por gracia, y eso es una gran verdad, somos salvos por gracia, y la ley no tiene nada que ver con nosotros, eso ya no es verdad. Esto es lo que predican muchos y algunos que se hacen llamar cristianos. Somos salvos por gracia, ahora estamos bajo la gracia, entonces la ley ahora ya no tiene nada que ver con nosotros. Eso no es verdad, es una verdad a medias. El versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces no podemos decir que no tenemos nada que ver con la ley de Dios. ¿Sí? Estoy hablando de la ley moral, obviamente la ley ritual que Él dio en Cristo ya se cumplió, ¿verdad? Pero igual debemos guardar esa ley moral. El que dice tener ese tipo de relación con Dios, es decir, y dice yo le conozco, está declarando tener una relación íntima con Dios. El que dice eso, pero no vive, ni le interesa saber lo que Dios dice en sus mandamientos, dice que es un mentiroso y que la verdad no está en él. Conocerlo de verdad implica guardar sus mandamientos. Conocerlo implica andar como Él anduvo, imitarlo. Juan no anda con escalas de grises, no anda con claro oscuro. Para Juan es o negro o blanco, o sos o no sos. Juan no abre la posibilidad de decir, bueno, el que dice yo le conozco, pero anda como se le da la gana, por ahí tal vez no le conoce. Dice no, sos un mentiroso y la verdad no está en él. No está, no se puede, es mentiroso. No guardar los mandamientos es no guardar los mandamientos es no reconocer como pecado lo que Dios sí llama pecado. Y eso es malo, Isaías 5:20. No reconocer como pecado lo que Dios llama pecado es malo, Isaías 5:20. Los pecados no pasan de moda, lo que era pecado antes es pecado ahora. ¿Ah? Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué hay lo que cambian la relación? Dicen, bueno, esto era pecado antes, ahora ya no es. Bueno, no es tan grande el pecado. Isaías dice, ay de ellos. Ay. Es un ay, pone Isaías. ¿Sí? El problema también de negar lo que Dios llama pecado, decirle, Dios estás equivocado, vos decís que esto es pecado, pero en realidad no es pecado. ¿Ah? Bueno, aparte de rebelarse contra Dios, ¿sí? Diciendo eso, negar lo que Dios dice que es pecado, no podemos venir ante Dios a pedir perdón, no podemos venir ante Dios en arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no lo reconozco como pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Si no reconozco como pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Y en 1 de Juan 1:9, estamos ahí cerquita, 1 de Juan 1:9, ya lo leímos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si yo no confieso, si yo no homologo, ¿se acuerdan?
homologeo era la palabra, si yo no digo que lo que Dios llama pecado es pecado y confieso esos pecados que tengo, entonces el que es fiel y justo para perdonar los pecados no me va a limpiar. ¿Por qué? Bueno, porque yo no los confieso. El problema de estos líderes religiosos, a los que Juan está desenmascarando, es que sus vidas eran inmorales y su predicación apuntaba a que eso no importaba. Puedo tener una relación espiritual con Dios, mi vida puedo hacer lo que se me dé la gana, porque Dios no se relaciona con lo material solamente, con lo espiritual. Eso es lo que decían y eso es un error. Y Juan está diciendo no, ¿sí? Esta predicación es totalmente actual y eso podemos reconocerlo, podemos mirar la tele, ver los programas que hay en la tele y podemos decir, bueno, apunta a esto. ¿Sí? Muchos hablan de Dios, pero en los programas podemos ver cualquier promiscuidad. Líderes que tienen en menos la ley de Dios, que tienen en menos sus mandamientos y dicen vivir en gracia, dice que el pecado no tiene influencia en su relación con Dios. Muchos dicen eso, y no solamente líderes religiosos, porque es la filosofía del mundo. Jesús nos advierte sobre estos falsos maestros, sobre esas falsas enseñanzas. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Jesús nos advierte, ¿sí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hasta el versículo 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Estos líderes religiosos estaban diciendo, bueno, tenemos una relación con Dios, ¿sí? Le conocemos a Dios, pero su vida no reflejaba cómo estaban viviendo. Lo mismo para nosotros. Decimos tener una relación con Dios. ¿Qué frutos tenemos? ¿A quién estamos unidos? Juan 15:5. Juan 15:5. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué fruto llevamos? ¿Somos pámpanos en la vid o somos pámpanos secos? ¿O creemos ser pámpanos? Aquel que no cuida su camino de santidad va a tener un mal testimonio en su vida para los de afuera, para los de dentro de la iglesia, ¿sí? Obviamente, la pregunta es, ¿podemos ver lo alto que está el estándar de Dios? Lo que exige de nosotros, esa santidad que exige, ¿la podemos ver? Es alto ese estándar. Versículo 4 dice, y no guarda sus mandamientos. Y no guarda. Ojo, el guardar sus mandamientos no es para salvación. El guardar los mandamientos no es para salvación. Esto es un fruto de la salvación, es una consecuencia de la salvación, es una evidencia de salvación. La salvación es pura y exclusivamente por gracia. Eso es una verdad. La salvación es pura y exclusivamente por gracia, ¿sí? Y es un favor inmerecido de Dios para con nosotros. Ahora sí vemos unos versículos bastante conocidos, como Efesios 2:8. Efesios 2:8, para ver que la salvación es por gracia y no por las obras, que las obras son consecuencia de la salvación, son evidencia de salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. No es por obras, no es por algo que tú puedas hacer, no es por guardar sus mandamientos. La salvación no es por guardar los mandamientos, es una evidencia de salvación. Tito 3:4. Tito 3:4. Es por esto que nosotros estamos viendo qué evidencias tengo de salvación para estar seguro de mi salvación. Tito 3:4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La salvación es por gracia. Y poner por obra sus mandamientos es una evidencia de nuestra salvación. Pero la salvación por gracia no anula la ley de Dios, no anula la ley de Dios. El estándar de santidad de Dios, aunque es alto, sigue siendo su palabra, y es muy alto, ¿sí? Ser salvo por gracia no implica que Dios no nos exija que seamos santos y obedientes a sus mandamientos. Es más, su gracia nos capacita para poder obedecer su palabra. Y es por su gracia que podemos obedecerlo. Por eso es que nos exige guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque podemos, capacitados por su gracia, por su Espíritu Santo. ¿Sí? La gracia no anula su voluntad. Muchos dicen, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Eso les decía hoy. Y podemos decir, es verdad, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Bueno, Romanos 6:14. Muchos se agarran de este versículo para decir, bueno, yo no tengo que guardar la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, no estamos bajo la ley, no tenemos que cumplirla, entonces. Bueno, deberíamos seguir leyendo el versículo siguiente a ver si podemos hacer lo que querramos. Y claramente es no. Dice en el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo responde, en ninguna manera. No anula la voluntad de Dios la gracia, sino que nos capacita. Salmo 34:14 dice, Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así deberíamos comportarnos nosotros. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Estar bajo la gracia no nos excluye de cumplir la voluntad y cumplir los mandamientos de Dios. El cristiano está bajo la gracia para poder vivir para Dios. Vamos a Romanos 5. Para poder vivir para Dios, no para nosotros. Antes vivíamos para nosotros. Ahora vivimos para Dios, para Cristo, para nuestro Salvador, a nuestro Señor. Romanos 8, del 5 al 9. Me equivoqué, puse mal. Romanos 8, del 5 al 9. Fíjense que acá también hay dos partes totalmente opuestas, los que son de la carne y los que son del espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y no hay intermedios, ¿no? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, dice, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Siguen esos dos bandos, o sos o no sos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. ¿Qué dice acá? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Estos son los de la carne, los que obran para muerte. No se sujetan a la ley de Dios y no pueden, dice, no pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros, o sea, los que se ocupan del Espíritu, los que viven del Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si están capacitados por el Espíritu, si el Espíritu mora en vosotros, si son creyentes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los de la carne no pueden agradar a Dios, no pueden cumplir sus mandamientos, no pueden vivir, no se sujetan a la ley de Dios, porque están incapacitados. En cambio, el Espíritu sí nos capacita a hacerlo. Podemos vivir para Dios. El creyente sí puede, sí puede. Este movimiento que está denunciando Juan, o estos movimientos que hoy en día también pululan en la filosofía del mundo, siempre han existido, siempre van a existir. Como les decía hoy, son los antinomialistas, los anti-ley, que niegan la ley, ¿sí? Aunque la ley, muchas veces, como les decía, ellos dicen, bueno, la ley
tiene un propósito. Bueno, era antes la ley. Bueno, la ley a nosotros nos mostró que éramos pecadores y nos llevó a Cristo hasta ahí. Después de ahí no debemos hacer más nada. Otra vez, parte de verdad que concluyen o tiene una conclusión errónea. Si es verdad, la ley nos muestra nuestra condición. Debemos cumplir los mandamientos y vemos que ese estándar está muy alto y que caemos, que no llegamos. Romanos 3:20, la ley nos muestra nuestra condición. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al ver el estándar de Dios, debemos reconocer que somos pecadores, porque no podemos cumplirlo. No podemos. Gálatas 3:24, Pablo repite lo mismo. Gálatas 3:24. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a Cristo, reconocemos nuestros pecados, somos pecadores y reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Cristo, la ley nos lleva a Cristo. Ahora, una vez que ya estamos en Cristo, ¿qué hacemos con la ley? ¿Tiene algo que ver con nosotros ahora la ley? Bueno, vamos a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, y vemos si debemos comportarnos como se nos dé la gana una vez ya en Cristo. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que, hermanos, está hablando cristianos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Rendir un culto al Señor racional habla de la razón, es lo más razonable, presentando nuestros cuerpos, no entregados al pecado, sino santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es nuestro culto racional, buscando la voluntad de Dios. A ver, para entender. La ley nos muestra que somos pecadores, nos lleva a Cristo y Cristo nos capacita a obedecer su ley. Eso es como un resumen, ¿sí? La gracia no quita el mandato de vivir en santidad. Debemos entender que Cristo no es solo el Salvador del mundo. Muchos presentan a Cristo como el Salvador. Y ahora que estamos cerca de la Navidad, ayer mismo estaba viendo una publicidad que habla, celebramos la Navidad, que habla de Cristo, habla de Jesús, nuestro Salvador, lo que vino a traer salvación. Ese mensaje del Cristo el Salvador es muy fácil de aceptar. Si bien es una verdad, no estoy diciendo que sea mentira, es una verdad, pero presentar a Cristo solo como el Salvador es diluir un poco el Evangelio. Y diluirlo un poco ya es malo. Y muchos dicen, bueno, solamente vamos a presentar a Cristo solamente como el Salvador, así la gente viene a Él. Después le decimos la verdad. ¿tá? Debemos presentar a Cristo no solamente como el Salvador, sino como el Salvador y el Señor, el Curios, el Rey. Entonces, Él es nuestro Salvador, nosotros somos los salvados. Él es el Rey, el Curios, el Señor, el Dios, y nosotros somos los esclavos, los zulos. O sea, eso nos lleva a tener obediencia a Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Lucas 2, 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, ¿el qué? El Señor. Sí es un Salvador, es verdad, pero es Cristo y es el Señor, el que manda. Él es el amo, nosotros los esclavos. Debemos obedecer. Es el Curios, ¿sí? Y Él exige obediencia. Versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado,
Por esto sabemos que estamos en Él. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esa frase, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha tenido varias interpretaciones. Vamos a ver qué no significa el verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué no significa? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, ¿a qué se refiere eso? El amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se refiere al amor de Dios hacia el hombre? Es una relación subjetiva. ¿O el amor del hombre hacia Dios? Una relación objetiva. ¿A qué se refiere? Bueno, no significa que mi obediencia lleve a Dios a amarme más. Eso está descartado. Mi obediencia no hace que Dios me ame más. El amor de Dios depende pura y exclusivamente de su voluntad y es para su gloria. Dios hace lo que hace para su gloria. Yo soy beneficiario de su amor para su gloria. El Salmo 23.3. Salmo 23.3. Que lo cantamos, ¿sí? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. No por amor de lo que es el griego. Es por amor de su nombre. Efesios 2.4. Efesios 2.4. Efesios 2, 4 y 5. Pero el Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, Él me amó, dice en el versículo 4, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. O sea que mi obediencia no hace que Dios me ame, sino que Él me amó, aún estando yo muerto en pecado. Otra cosa que no significa es que el cristiano va a crecer en su amor hacia Dios por obedecer la palabra. El cristiano no va a crecer en su amor hacia Dios por obedecer la palabra. El amor del creyente hacia Dios no es un fruto de la obediencia, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que nace de la obra de Dios por su pueblo. El amor que podemos tener hacia Dios nace de la obra de Dios por su pueblo. 1 Juan 4. Ya lo vamos a estudiar más a fondo, pero vamos a leer. 1 Juan 4, 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque le obedecemos. No, porque Él nos amó primero, por su obra, por lo que es Él. Lo que sí es más posible que signifique esto es que sí se refiere a ese amor de Dios hacia el hombre en forma subjetiva. ¿Tá? Es que aquí sí habla de algo de cómo nosotros sentimos el amor de Dios. No estoy diciendo que nuestra seguridad de salvación se base en el sentimiento, pero sí podemos sentir el amor de Dios. Y cuanto más estamos apegados a las Escrituras, menos pecamos, podemos sentir más ese amor de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? Es como decir, bueno, ahora yo no estoy viviendo en pecado y estoy gozoso con el Señor y me gozo en su palabra, pero cuando estoy viviendo en pecado, ¿qué pasa? Ese gozo se va. No quiere decir que Dios me dejó de amar, pero el gozo de sentirme en esa comunión con Dios, en esa intimidad con Dios, se pierde. El amor de Dios se ha perfeccionado. La obediencia a su palabra es una manifestación de Cristo. Por lo que podemos experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Y obedecer su palabra, ahí sí podemos experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Sigue diciendo en el versículo 5, por esto sabemos que estamos en Él. ¿No? La obediencia, el experimentar su amor, nos da certeza y seguridad de salvación. La obediencia, experimentar su amor, nos da certeza también de la seguridad de salvación. Bueno, esta parte del versículo dice, por esto sabemos que estamos en Él. Puede referirse a la parte del versículo 5 que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, o sea, en que guardamos su palabra. O también se puede referir, probablemente sea los dos, al versículo siguiente, al versículo 6. Dice, por esto sabemos que estamos en Él, en el versículo 5.
Dice, y en el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Seguridad de salvación. ¿Cómo podemos saber que estamos en él, que permanecemos en él? En que andamos como él anduvo. Como sé que estoy claramente, no es en base a mis sentimientos, porque a veces estoy bien, como decía hoy, y otras veces puedo estar mal. No es en base a mi obediencia, porque muchas veces caemos. Perdón. No es en base a mis sentimientos, sí es en base a mi obediencia, aunque muchas veces caemos. Ahí quedó rectificado eso, ¿sí? Muchas veces podemos caer en el error de hacer el único énfasis en la gracia de Dios, ¿sí? Que, a ver, no estoy diciendo que esté mal hacer énfasis en la gracia de Dios, porque eso está bien, pero no es el único énfasis y descartar la obediencia a Dios. ¿tá? Para la salvación, solamente por gracia. Obligación es nuestra, obedecerle, santidad. Somos salvos por gracia, pero para vivir en santidad, para vivir en obediencia. ¿Podemos tener seguridad de salvación? La pregunta es, ¿podemos tener? En base a estos versículos, sí. ¿Podemos decir que tenemos una relación con Dios? Bueno, sí podemos decir. ¿Cómo podemos saberlo entonces? Si somos obedientes o no. ¿Cómo está nuestra vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios? La iglesia romana dice que no se puede. La iglesia romana exige, obliga a sus seguidores a seguir liturgias para relacionarse con Dios. No podés tener una relación con Dios, debes seguir nuestros mandamientos, lo que nosotros agregamos acá. La Biblia, la palabra de Dios, ya Dios hablando, dice que por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos, no por guardar mandamientos de hombre, ¿sí? Sino por guardar la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Obviamente debemos tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber cómo anduvo Jesús? ¿Vamos a tener una revelación especial como decían los gnósticos tener? No, está en la palabra de Dios, debemos estudiar. En Romanos 8 dice, Romanos 8, versículo 14, el que dice que permanece en Él. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos capacitados por este Espíritu, el Espíritu Santo nos da la certeza de esa salvación. No por sentimientos, sino por cómo nos comportamos. O cómo nos duele también cuando pecamos. Entonces, si hay una forma de saber, sí hay una forma de saber, y sí podemos decir que estamos en Él. Esto no es para que estemos apuntando al hermano diciéndole, bueno, me parece que vos y tu relación, esto es personal. Esto es personal. No estoy diciendo que nunca se deba hacer, no estoy diciendo que nunca se deba confrontar al hermano si está en pecado, pero esta exhortación es personal. ¿Cómo estoy yo en mi relación con la palabra de Dios, con sus mandamientos? ¿Cómo estoy yo en relación con el pecado? Debe andar como Él anduvo, dice el versículo 6. Es imitar a Cristo. ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Buscamos imitar a Cristo? Bueno, Jesús mismo invitó y nos invita a seguirle, a imitarlo. Fíjense en Mateo 11, no es que me lo estoy inventando, no es que Juan tampoco se lo inventó, él lo recibió de Jesús, como arrancó esta carta diciendo. En Mateo 11, Jesús dice, Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Vieron? Esa invitación es fácil de aceptar. Esa invitación es fácil de aceptar, pero sigue diciendo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso viene de ¿qué? De llevar el yugo sobre vosotros. El yugo es una herramienta ¿para qué? Para poner un animal grande y experimentado
y un animal más chico para que aprenda a hacer el trabajo, para que aprenda del más grande. Y Jesús dice, llevad mi yugo, ¿y quién será el grande ahí? ¿Vos o Jesús? Y es Jesús porque Jesús dice, y aprended de mí, o sea, ustedes tienen que aprender de mí. Manéjense como yo me manejé. Por eso Juan dice, debe andar como él anduvo, llevando su yugo. Andar se refiere a vivir, andar se refiere a andar en la vida, a vivir la vida, a manejarse en la vida. Debemos imitarle a Él, debemos imitar a Jesús. ¿Cómo debemos imitarlo? Bueno, muchos quieren imitarlo haciendo milagros y así atraer personas y sacarle su dinero, pero no está hablando de eso. ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, vamos a ver cómo anduvo. Vamos al Evangelio de Juan, vamos a quedarnos ahí en 4 pasajes. ¿Cómo anduvo Jesús? Juan 6, 38. Si queremos imitarlo, vamos a ver cómo anduvo Jesús. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo anduvo Jesús? En obediencia. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del que nos amó y nos salvó y es nuestro Señor? Jesús dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, en el versículo siguiente dice quién fue el que le envió, fue el Padre, ¿no? Dios. Juan 8:29. Juan 8:29. Tal vez no siempre se refiere a la obediencia. Juan 8:29. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, anduvo en obediencia, y no solamente anduvo en obediencia, sino que siempre. Siempre. Ya el estándar se está subiendo, ¿no, verdad? Juan 10:17. Juan 10:17. 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Otra vez, haciendo la voluntad, obedeciendo al Padre. Y no era algo fácil de hacer. Era poner su vida inocente por culpables. Era poner su vida inocente y justa por culpable. Juan 14:31, y con no les digo que vayamos terminando, pero ya estamos casi ahí. Juan 14:31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Como el Padre me mandó, así hago. Otra vez, obediencia. Debemos andar como él anduvo, o sea, en obediencia. Recordemos que somos salvos por gracia para vivir en santidad, ¿sí? Somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para andar como él anduvo. Romanos 8:29. Yo lo leo. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De este lado de la gloria y en la eternidad, ahí sí vamos a lograr esa perfección que debemos buscar aquí en la tierra. Claro que al estudiar estos versículos, a modo de conclusión, podemos decir, bueno, yo no llego a ese estándar. Espero que ninguno de los que esté aquí esté diciendo, bueno, ya estoy bien con todo esto, no tengo ningún problema porque todo lo hago. Espero que no, ¿sí? Obviamente ese estándar no llegamos. No estamos hablando, y Juan no está hablando de perfección. No está hablando de perfección. Fíjense, anteriormente él mencionó la confesión de pecado. Que los creyentes deben confesar sus pecados, esto en el versículo 9 del capítulo 1. Que no somos perfectos, que no podemos decir que no tenemos pecado en el versículo 8 y en el versículo 10, porque si no estamos mintiendo y haciendo a Dios mentiroso. O sea, no está hablando de perfección, ¿sí?
también nos alienta sabiendo que al no llegar a ese estándar, en el capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos un abogado ahí que intercede por nosotros, un paracleto. ¿Ah? Este paracleto que recibió la ira que yo merecía, que aplacó la ira del Padre, en el versículo 2. Pero si bien no somos perfectos, si bien no podemos completar ese estándar de este lado de la gloria, no debemos entregarnos al pecado, debemos esforzarnos, debemos arrepentirnos, debemos ser obedientes y estudiar su palabra para ver en qué obedecerle y en qué estamos pecando. Es negarnos a nosotros mismos. Viendo el estándar de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos. El énfasis de estos versículos es la santidad y la exhortación. Debemos ser santos, buscar la perfección. Sí debemos hacerlo. Vivir como si lo fuéramos a lograr. Es a lo que debemos aspirar, como dice, y con esto termino con este versículo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Vamos hasta ahí. Filipenses 3, versículos 12 al 14. Y dice Pablo lo que decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, para santidad, ¿no? ¿Verdad? Es lo que venimos viendo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta por medio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a caer, es una realidad. Vamos a caer, vamos a pecar. ¿Qué debemos hacer? Proseguir. Ese pecado, tenemos un abogado delante del Padre, ¿sí? Vamos a terminar en oración. ¿Le puedo pedir a Richard que termine en oración ya que empezó él? Padre eterno, Padre especial, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu palabra, Señor, que cada Señor, este día. Gracias, Señor, por ver, Señor, en tu palabra, Señor, nuestros errores, Señor, y lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para poder vivir, Señor, conforme, Señor, a tu palabra y conforme a tu santa voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermano Diego. Damos gracias al Señor por este tiempo de su palabra y podemos meditar en lo que resta de este día y de la semana en el mensaje que se ha compartido en esta jornada. Siendo así, ya nuestro hermano nos ha despedido en oración. Les recomendamos, hermanos, que en el momento que llegue el video, esta nochecita o esta tardecita, puedan compartirlo con otros hermanos también. Sé que muchos de ustedes los están haciendo. Y bueno, de esta manera quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde. Y será hasta la próxima. Estamos en contacto. Amén.